Tenemos aquí a Ricardo y Emilsen un poco para hablar de un aspecto que me parece importante, y es cómo es también construir información desde un medio como el que está Ricardo, por ejemplo, que hace parte, de Emilsen también, que tienen emisoras locales y espacios escritos locales. ¿Cómo es hacer esa información ya desde lo local, donde hay más autonomía, donde hay otros valores agregados que te permiten jugar más con la información y tener más tranquilidad al momento de construirla? ¿Cómo ha sido ese papel y cómo ha sido ese rol de visibilizar buenas prácticas en el marco de visibilizar a las víctimas desde esos medios de comunicación que usted representa? No sé quién quiere pedir la palabra. Las damas. Las damas primero, yo creo. No, ahorita va Ricardo. Sí. Las damas. Los damos. Bueno, básicamente hay como tres elementos que son fundamentales en el ejercicio local del periodismo. Cuando uno de los compañeros estudiantes decía que quiere estudiar ser periodista porque quiere mejorar el nivel de comunicación y periodismo que se da en la región, es exactamente ese el objetivo fundacional de esta Facultad de Comunicación Social, de la cual yo también soy egresado. No se trata de entrar en esa discusión de si lo empírico versus lo profesional. Esa discusión está agotada hace mucho rato, porque descubrimos hace mucho rato también que el ejercicio de la profesionalización no lo da solamente la academia, sino, como le decía también Germán y los compañeros seguramente reforzarán más adelante, se da en el ejercicio de ser el periodista 24 horas, ateniéndose a los ejes básicos de lo que son la ética, la rigurosidad y el trabajo constante de comunicación. Me parece, hay un riesgo muy importante a nivel de periodismo en las regiones, es que es menos visible que el periodismo nacional a nivel global. Existen amenazas contra un periodista a nivel nacional. Ustedes recuerdan el caso de Semana, el colega que hizo la investigación sobre el Tolemaida Resort y otro tipo de casos relacionados con el tema de los falsos positivos y la situación de los militares. Lo que pasó con Nacho Gómez, precisamente desde su informe de antenoche, que hablaba sobre cómo un magistrado estaba haciendo la fuerza para que lograra cambiarse un caso que se fuera a la investigación de la justicia castrense, de la militar y no de la ordinaria, un tema de falsos positivos que involucraba a un sobrino de Rito Alejo del Río. Esos casos son muy visibles, porque son a nivel nacional, son grandes medios, son Semanas, son Noticias 1. Pero ¿qué pasa con el periodista local? ¿Qué pasa con Diario del Sur? ¿Qué pasa con los periodistas locales de las emisoras o de los medios comunitarios? Y vámonos a lo más local de lo local. Aquí en la capital se hace un tipo de visibilidad. ¿Qué pasa con ese comunicador en Ipiales? En Tumaco, ya Milce nos va a contar un poco de ese tema sobre Tumaco. ¿Qué pasa con los comunicadores comunitarios en las zonas rurales? Y sobre esos nuevos comunicadores que más allá de los medios hacen ejercicios de comunicación importantes para visibilizar lo que está sucediendo a nivel del conflicto. Entonces nos quedamos con una frase que es muy cómoda y muy fácil de decir: el problema es que el conflicto está en el campo, y como aquí no nos toca, entonces eso no se visibiliza. Pero lastimosamente, y tenemos que reconocer también, es que lo que sucede allá en el campo, lo que sucede allá en lo rural, se expresa de alguna manera aquí en lo urbano, en lo citadino. Y ahí es donde el comunicador social local debe retomar, el periodista debe retomar su ejercicio de investigación. A mí me parece que es muy importante. Yo les decía un poco en tono de broma que en Pasto hay tres tipos de actividades de los periodistas. La primera es la rueda de prensa, la que se convoca a nivel general. La segunda es la conferencia de prensa que invita el directivo, y la tercera es la que yo le llamo la bola de prensa. La bola de prensa es un periodista parqueado en el Parque Nariño a las 7 en punto, un día lunes especialmente, porque los lunes vienen los alcaldes a la gobernación a pedir presupuestos y proyectos, y apenas sale un funcionario con un telefonazo, ahora es con un PIN, mandame un PIN, llaman todos los periodistas y todos le caen a preguntarle lo mismo, y la pregunta es: señor alcalde, señor funcionario, ¿qué hay para informar? ¿Qué hay de nuevo? Ustedes, si fueran alcaldes y funcionarios, ¿qué responderían? ¿Todo bien? No pasa nada, yo soy el mejor alcalde del mundo, soy el más honesto, el más limpio, mis funcionarios y funcionarias son las mejores que tengo. Entonces, como hay un solo periodista que convoca a los demás, usted
prende un noticiero nariñense al mediodía y todos los noticieros tienen exactamente la misma noticia, es el mismo disco, desde la mañana hasta la noche. Así el periodista se distinto, incluso el verdadero trabajo del editor, no es como el editor de Germán, sino el editor acá de la Adobe Audition, seguramente, es cortar la pregunta del otro medio, y la pongo como si le hiciera yo. Pregunto, en ese caso, ¿podemos visibilizar lo que sucede a nivel de conflicto armado interno en la región? De esa manera podemos tomarle el pulso, y esa palabra es clave. Creo que el periodista es un tomador de pulso de la realidad social sobre lo que está sucediendo a nivel local. A veces mucha gente escogió el periodismo como el camino corto a la farándula, como el camino corto a la aceptación social, y por eso lo decía Germán, a mí me importa 5 que me salude o no el gobernador. Y eso realmente es una de las lógicas que deberíamos repensar. No significa que como somos contestatarios y como vinieron estos manes de PNUD y del Fondo de Justicia Transicional a echarnos el cuento, no vamos a saludar más a nadie, tampoco se trata de eso. Se trata entonces de ser crítico, y hay varios asuntos que a nivel del periodismo local suceden. El primero de ellos, no sé si a ustedes ya les tocó, es el famoso Día del Soldado, o Soldado por un Día, que llevan a los comunicadores sociales, a los periodistas y especialmente a los estudiantes, a hacer un curso que le llaman corresponsalía de guerra, y les enseñan inclusive a disparar, ¿no? Les enseñan estrategias de autoprotección, dicen ellos, desde su perspectiva, y ese es un tema que se da en todos los departamentos. La pregunta es, si esto es un conflicto de varios actores, ustedes, los que algunos ya fueron, los que seguramente irán, y a los que ya han invitado periodistas, y fueron y se sintieron soldados por un día y se hicieron de camuflado, ¿ya fueron con todos los actores del conflicto? ¿Fueron AUC por un día? ¿Fueron FARC por un día? ¿Fueron desplazados por un día? ¿Fueron víctimas por un día? ¿Fueron políticos por un día? ¿Fueron BACRIM por un día? El segundo tema es el de la famosa invitación del Día del Periodista, que ahora hay como 2 o 3 días del periodista, ¿no? A la cena con los militares, que es en el Club Colombia. Y la tercera, que es el famoso regalo del Día del Periodista. Cuando yo tuve la oportunidad de ser director de Ondas del Mayo, del noticiero, del sistema informativo, me llegó un regalo, una invitación, no asistí, y entonces me llegó un regalo, y me llegó una linda grabadora digital en la época en que todavía usábamos el famoso cassette, el microcassette. Entonces, muy contentos, fuimos todos a recibir la grabadora, y yo tuve la oportunidad de devolvérsela al señor comandante con una notica diciéndole que como todos los obreros, como todos los labradores, traen su propia pala, su propia herramienta, que yo tenía la mía, y que le agradecía mucho por haberme hecho el envío, pero no estaba interesado en recibir su grabadora de periodista. ¿Eso qué significa? Eso no es un acto ni de altanería, ni de arrogancia, ni de prepotencia, sino lo que dice Germán, de hacer una carta de presentación. Yo soy independiente, yo cumplo unos mecanismos que aprendí en la Facultad de Comunicación, que aprendí en mi experiencia, que aprendí en mi formación posterior, que me indican a mí cuál es la distancia que yo debo tomar con la fuente y cuáles son las acciones. ¿Ustedes creen que una víctima de un delito sexual, una víctima de desaparición, los familiares de una víctima de desaparición forzada, me enviarían una grabadora de periodismo para que yo les haga su nota? Entonces, ¿por qué sí tengo que aceptar lo que me envía uno de los actores involucrados en el tema? Para no extenderme, compañeros, colegas, básicamente, el asunto es la independencia y la rigurosidad. Difícilmente en bola de prensa o en conferencia de prensa se investiga a profundidad. No significa tampoco hacer trabajos de islas, yo con yo, solo acá y nadie me voltea a ver. Se trata de buscar las estrategias, las alianzas y los respaldos y los recursos necesarios para establecer unos mecanismos en los cuales usted sea una persona de libre acción en su ejercicio periodístico, de libre acción en su ejercicio cotidiano, porque la ética no significa en si decido, si hago o no algo que me ofrecen, sino en cuál es mi postura inicial para evitar que otros me ofrezcan cometer esa irregularidad o irme yo a parar a la entidad pública, señores, que hay para informar. Esos son algunos de los temas que hemos venido trabajando también a nivel de la formación que hemos estado trabajando, y es un poco también la posibilidad de reflexionar, porque esto es un tema de reflexión de las disciplinas, cómo el constructo comunicativo está en los medios, pero también está en las personas, y hay otros medios y otras formas, y eso es lo que hacemos a nivel local de comunicar. Cuando trabajamos con víctimas,
la pregunta es, nosotros queremos visibilizar, pero en la visibilización podemos caer en la revictimización, ¿no? Entonces, la mujer violada, entonces ponemos la foto de la mujer violada, maltratada, ofendida, y al final el titular es muere mujer víctima de crimen pasional. No hay crímenes pasionales, hay asesinatos. Y los asesinatos tienen una víctima y la víctima es mujer. O cuando hay casos de violación, ¿no? Por algo sería. Es que como se vestía, ¿no? Y lo hemos leído en la prensa, ¿no? La mujer que vestía provocativamente andaba, pues, ¿no? Nos provocó que el instinto asesino y los comunicadores, ¿a quién visibilizamos? ¿A la víctima o al victimario? Difícilmente en un ejercicio no reflexivo podemos visibilizar más al victimario. Estamos visibilizando más al victimario que a la propia víctima.